Muy, pero muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Qué bueno es que podemos comenzar una nueva semana estudiando la lección de la escuela sabática, la lección número 13, que correspondería para el 24 de diciembre de 2022. Estamos estudiando en este trimestre todo lo que tiene que ver con la muerte y nuestra esperanza futura. Y hoy empezamos la lección número 13 titulada El proceso del juicio. Vamos a hacer la oración para que el Señor nos acompañe en el estudio de su palabra. Señor, gracias por darnos el privilegio de estudiar la Biblia. Pedimos nos acompañes con tu Espíritu Santo para poder entender cuáles son los principios fundamentales detrás de lo que vamos a estudiar esta semana, que es el juicio. Gracias por darnos esta oportunidad y acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dice el título de la lección, Viviana, vamos a hablar del juicio esta semana, pero el juicio, como todo juicio, tiene un proceso que llevar adelante y esos procesos también se cumplen a través de los conceptos que podemos seguir encontrando en la Biblia, como el proceso del juicio. Y cada uno de esos procesos tiene cada una de sus partes. Vamos a ir viendo durante esta semana esos procesos, esas partes. ¿Cómo se dice o dónde está el versículo de memoria, Viviana? En segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En resumen, este versículo lo que dice es que todos los seres humanos en algún momento de su vida pasarán por el juicio de Dios. Vamos a leer los comentarios del día sábado. Si hay algo sobre lo que la escritura es clara, es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia es tan insuficiente aquí y ahora, pero llegará un día. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría y que sabe todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Podemos escondernos de todo, de todos los demás, pero nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso es de naturaleza cósmico-histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió en este mundo. Durante esta semana consideraremos el proceso del juicio del tiempo del fin con sus tres fases principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Muy bien, entonces tenemos ahí que lo principal, querido hermano, querido amigo, del juicio es que no tenemos que tener miedo, porque habrá un juicio que va a favorecer a los hijos de Dios. Este juicio favorece a los hijos de Dios y eso es lo más importante. Pero también este juicio va a eliminar para siempre de raíz y de rama el mal. Domingo, ¿qué comentarios tenemos? El título del domingo es el proceso, de la lección del proceso del juicio, el juicio final. Eh, para muchos la idea de un juicio significa condenación. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin, un tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. El juicio de Dios incluye ambas cosas en principio que se encuentran en este texto, en este texto del Antiguo Testamento. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia.
Hay unas citas para leer. Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leer entonces San Mateo, el capítulo 25, muy conocido texto bíblico, que hablan de lo que va a pasar cuando Cristo venga a buscar a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo señaló Cristo los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final? Hasta el 46. Del 30 Desde el 31 al 46. dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, y enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También hay una cita paralela que es Juan 5, 21 al 29. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Las expresiones no es condenado o no vendrá a condenación, las dos no encontradas en Juan, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Al describir el juicio en Mateo, Cristo mencionó la presencia no solo de cabritos, como los impíos, ¿no? Sino también de las ovejas, que serían los justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia, justificados por la fe y juzgados por las obras. Vamos a repasar esa frase porque esa es una de las frases que aparece en nuestras preguntas que colocamos allí en el estado de WhatsApp y que en algunos grupos también enviamos para que tú puedas subrayar en tu folleto, resaltarlo muy bien para tener bien claro ese concepto del día domingo. ¿Cuál sería, Viviana? Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos, 1, salvos por gracia, 2, justificados por la fe y 3, juzgados por las obras.
La base del proceso judicial es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no, una elección que se manifiesta en nuestras obras. Qué increíble, qué impresionante, ¿no es cierto? Es que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros que podamos definir nuestro futuro. Dios ha puesto desde que nos ha creado lo que se llama libre albedrío, la libre elección. Y el concepto de esta semana es que nosotros podemos elegir salvarnos y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, no dejarlo para mañana, porque el mañana es incierto para todos nosotros. Hoy es el día de elegir la salvación, para no participar de ese juicio final como perdedor, sino que directamente cuando nosotros vayamos al descanso, ya vayamos con la certeza y la seguridad de la salvación. Que Dios te bendiga en esto, para que puedas hoy elegir la salvación que te ofrece el Señor gratuitamente. ¿Qué tenemos para hoy? En el Reavivados por su palabra tenemos hoy Primera de Crónicas, capítulo 1. Empezamos un nuevo libro de la Biblia, los que leen un capítulo diario, Primera de Crónicas, capítulo 1. Y que el Señor nos ayude, nos acompañe. Vamos a hacer la oración esta mañana para que el Señor nos acompañe en estos propósitos y nos ayude a hacer su santa voluntad cada día. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios justo, misericordioso, que da cada día oportunidades a tus hijos de prepararse, de tomar buenas decisiones para la eternidad. Te ruego, Señor, que bendigas a los que están estudiando la Biblia para que ellos puedan comprender estos conceptos, vivirlos en sus vidas y demostrar con sus obras, Señor, lo amoroso y grande que eres tú y también lo agradecido que están por la salvación. Y que cuando Cristo venga a buscarnos, nosotros podamos con tranquilidad recibir al Señor en el aire. Señor, hay muchas personas hoy en día que dicen tener a Cristo en su corazón, pero no demuestran con sus obras que Jesús mora en su corazón. Señor, ayúdanos a cambiar desde adentro y entonces nuestras obras serán dignas de un Hijo de Dios. Acompáñanos en esta jornada y durante toda esta semana al estudiar su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, hermano, y no te olvides de compartir estos mensajes y comentar allí en los comentarios de las redes sociales. Hasta mañana, bendiciones. Buena jornada.